Hola hermanos, soy del ADN del Remanente y hoy día quiero tocar un tema que de verdad me tocó mi corazón. Alguien me comentó que ya él no creía en Jesucristo porque eh, hurgando en la internet y se había encontrado con unos rabinos, con unas personas que hacen enseñanza de la Torá, que no creen en Yeshua y le habían indicado de que Jesucristo, Yeshua, no califica porque Yahvé, Hashem, como él me lo manifestó, eh, no acepta sacrificio humano. Por lo tanto, es el sacrificio de este tal Yeshua, Jesús, contamina el templo, contamina en sí la Torá. Eh, Nosotros cuando tenemos una inquietud y cuando tenemos alguna pregunta que es importante, también debemos darnos a la búsqueda de la verdad. Y esta búsqueda de la verdad también tiene que ir de la mano con una disposición de aprender y de aceptar esta verdad. ¿Ah? Muchas veces nosotros nos quedamos con ganar una discusión. Si yo tengo la verdad. Eh, este Dios mío, Hashem, no acepta sacrificio humano, por lo tanto, este tal Jesús no califica. ¿Cómo puede ser que, que Yahvé no acepte sacrificios humanos y Yeshua, Jesús, sea nuestro sacrificio? ¿Será que acá hay una contradicción? ¿Será que acá tenemos un problema que resolver? Lo primero que tenemos que hacer, que en esta enseñanza no voy a hurgar en el tema de que de acaso Yeshua o Jesús es nuestro Salvador y dar pruebas de eso. Ya en otros videos podremos conversar del tema porque hay una cantidad de pruebas que así lo dicen. ¿Ah? Pero tampoco vamos a hurgar mucho con el tema de la relación que tiene el sacrificio de nuestro Adón Yeshua con el sistema, digamos, sacrificial levítico, con Yom Kippur, la fiesta esta del perdón, del arrepentimiento. Porque son temas muy extensos. Entonces, si nosotros nos vamos a abocar a una cosa o nos vamos a desviar de lo que es la pregunta, de lo que es la respuesta, ¿acaso Yahvé permite los sacrificios humanos? Si los permite, debemos con la Torá, avalar y fortalecer esa idea. Y si no, tenemos que desecharla, porque sería abominación. Entonces, lo importante es que nosotros podamos eh, escudriñar, desechar lo malo y atesorar lo bueno, investigarlo todo, para que así que estas dudas muchas veces que son grandes, que a veces atormentan nuestro corazón, nos hacen ir por caminos eh, que Adonai no quiere que vamos, que no nos perdamos. Satanás, Hasatán, el adversario, es astuto y él va a hacer lo imposible para que nosotros nos perdamos. Entonces, si en este tema no somos capaces de dar una respuesta
adecuada a las personas que tienen esta inquietud, nos vamos a desviar y nos vamos a perder. Nos vamos a perder porque no vamos a ser capaces de dar respuesta a las personas que no hacen estas preguntas. Generalmente las personas que hacen estas preguntas construyen un hombre de paja, la falacia del hombre de paja. ¿Ah? Construyen una verdad que no es la verdad para así poder destruirla. ¿Ah? Entonces, lo primero que te dicen que no califica, ¿ah? Y nosotros no somos capaces de darle una respuesta a estas personas, porque claro, como este Dios en el cual nosotros creemos, Adonai, Hashem, Elohim, el Ayón, el Shaddai, Jireh, Yahvé, ¿va a aceptar sacrificio humano? ¿Acaso Él es como estos dioses paganos que hay que ofrecerle sangre? ¿Acaso Él es como como estos dioses de las naciones que se sacian de la sangre del inocente? Entonces nosotros tenemos que investigar y examinarlo todo, ¿ah? Pero también tener el deseo y albergar en el corazón y rogarle a Adonai que nos pueda dar la capacidad de entender y de aceptar cuando nosotros estamos equivocados y podamos aceptar esta verdad que se nos está presentando. Porque hoy día estamos llenos de rabinos, de hombres de pastores locos, que sacan la chaqueta y votan. Líderes que trasquilan las ovejas. Entonces, si nosotros no estamos en la disposición de aprender y de aceptar la verdad de la Torá y quedarnos con nuestros propios conceptos, en los cuales son muchas veces y la mayoría de las veces errados y equivocados porque nosotros no hacemos Torá. Las personas no hacen Torá. Ah, si es para los judíos, es para esto aquí y allá, si esto Dios, él ya cambió ya. Es otro Dios el que daba esos mandamientos y hoy día hay mandamientos nuevos. Entonces, con ese concepto, si nosotros no somos capaces de eliminar esas suposiciones acerca de las creencias, de las escrituras que tenemos, es muy difícil poder aceptar la verdad que está aquí, la verdad que está en la escritura. Nosotros nos tenemos que convertir en lectores de la escritura. Volviendo a la pregunta, ¿es posible que Yeshua, Jesús, como tú lo conoces, cosa que nombre muy poco me gusta usarlo porque de verdad que este Jesús que nos presenta en las religiones no tiene nada que ver con el Yeshua hebreo? Si no tenemos la voluntad de aprender, hermanos, y nos quedamos con nuestras propias suposiciones, no vale la pena que nos hagamos estas preguntas. No vale la pena que nosotros hurguemos en una verdad que no estamos dispuestos a escuchar. No mi verdad, no tu verdad, sino lo que nos dice la Torá. Si la Escritura nos dice, la Torá no es difícil de hacer. No está al otro lado del mar para que tengamos que ir a buscarla, ni en el cielo para que tengamos que... Está aquí, aquí. Hoy día estamos... ¿Quién no tiene un teléfono móvil, una tablet, un computador? Hoy día, ¿quién no lo tiene? Podemos investigar. No se queden con lo que yo les digo, porque no me crean a mí. Investiguemos, oremos y por sobre todo tengamos la disposición de poder entender de que las escrituras son verdaderas señales y semáforos y letreros que nos están diciendo lo que tenemos que hacer.
Pero claro, viene un pastor de turno que dice una cosa, viene un rabino que dice otra cosa, viene otro rabino que dice otra cosa. Liviana es mi carga, ligero es mi yugo. Eso es lo que dice mi rabino. Mi rabino dice eso. Las instrucciones que nos da la Torá no son difíciles. Por lo tanto, volviendo a la pregunta, si nosotros no tenemos la disposición y la voluntad de aprender y de buscar la verdad, mejor no hagamos nada. No hagamos nada. El que no hace nada no es nada. Está ahí. Nadie lo va a criticar, nadie lo va a corregir. No, hay que ser ahí calladito. Pero la Escritura nos dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aquí no me está pidiendo un favor, oye, trata de tú hacerle empeño, esforzarte. No, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Elohim estará contigo donde quiera que vayas. Es posible que Yeshua, siendo humano, sea nuestro sacrificio. Es posible que Adonai, que Yahvé se haya equivocado o aquí hay algo mal. A ver, paremos el tema, porque aquí encontré una contradicción en la Biblia. Claro, si la Biblia la han escrito los hombres, entonces como la escribieron los hombres, aquí está la equivocación. No es así. No es así. La Escritura es santa. La Escritura ha sido... Hubieron hombres que murieron por estos libros para que nosotros los pudiéramos tener. Hubieron hombres que fueron, rabinos que fueron envueltos en rollos de la Torá y quemados, echados al aceite hirviendo. Hubieron hombres que fueron empalados, que fueron quemados, que fueron desollados, desollares que le sacaron todo el cuero y los dejaban pero totalmente a carne viva, para que nosotros pudiéramos tener las escrituras. Y no, sí que la cuestión no creo porque no está correctamente escrita. Y la gente empieza a sacar sus libritos, sus cosas y sus propios escritos. De alguna manera, todos tenemos una ley oral que nos vamos inventando. Nosotros mismos. Que este libro, que allá, que este me dijo esto, que ya no es necesario. Vamos a las escrituras. Entonces, como les dije, aquí tenemos un problema. Si Yahvé no acepta el sacrificio humano y Yeshua es nuestro sacrificio, aquí hay una contradicción. Y si no somos capaces de responderla, estamos perdidos. Por eso que la gente deja de creer en nuestro don Yeshua y viene cualquier maestrillo o atacar y dejan de creer en Yeshua. Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Consideramos que Yeshua es el gran profeta prometido. Partiendo de esa base, vamos a resolver este problema. Bueno, hoy día, cuando a alguien se le hace esta pregunta de que cómo Elohim, Adonai, puede permitir
el sacrificio de Yeshua, siendo que él era un hombre, y en la escritura dice otra cosa. Nadie es capaz de resolver esta pregunta, o casi nadie. Pero es más fácil de lo que tú, hermanos, piensas. En la escritura nos dice otra cosa. La respuesta es fácil, ¿ah? y la vamos a ver. ¿Será que Yahvé está en contra de todo sacrificio humano? ¿Ah? Veamos qué nos dice la Torá. Dice en la escritura: y no des hijo tuyo, ¿ah?, para ofrecerlo a Moloch. No contaminéis así el nombre de tu Elohim, Yahvé. ¿Será que Elohim está en contra de todo sacrificio humano? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y rescatar. Dice: y dirás así a los hijos de Israel. Levítico 20, versículo 2 al 5. Dice: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moren en Israel, que ofreciere a sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio su hijo a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Claro, este es uno de los argumentos que usan algunos rabinos o aprendices de rabinos, en el cual dice que el sacrificio de Yeshua, Yeshua, o Yeshua, y contamina el santuario, porque el Levítico dice eso. El tema es que nosotros siempre estamos acomodando la escritura y sacamos el pedacito de escritura que nos sirve. ¿Cómo dice acá? Versículo 3: y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de su pueblo, por cuanto dio su hijo a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Claro, si yo leo solamente eso, claro, está ofreciendo sacrificio humano. Dice: si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con este Moloch. Bueno, aquí nos da una señal a qué sacrificios humanos se refiere la Escritura. Nos da una señal. No sé acaso la advirtieron, la vamos a ver más adelante. Jeremías nos dice en Jeremías 32-35: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Ginón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Ahí está la otra señal. ¿A qué tipo de sacrificio humano se refiere y el cual Yahvé no acepta? Segunda de Reyes 16, del 2 al 4. Quiero que fortalezcamos el estudio de la Torá y de los profetas, para que así podamos entender, ¿acaso Yahvé acepta el sacrificio humano o no lo acepta? Porque aquí tenemos un problema y tenemos que resolverlo. Dice: cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, su Elohim, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por el fuego a su hijo, según la práctica abominable de las naciones
que Yahvé echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Los habitantes de culturas muy antiguas tenían una obsesión por los árboles, estos árboles frondosos que no perdían su color incluso en invierno. ¿Ah? Era como una señal para ellos de longevidad y de vida eterna. ¿Ah? Que un árbol, veían que todos los árboles se secaban, pero estos árboles, estos cipreses, estos pinos, no perdían su vitalidad, a su savia. Entonces tendían a hacer estos sacrificios y hacer estas abominaciones debajo de estos árboles. Me recuerda mucho esta Navidad pagana que se celebra con estos arbolitos, entre comillas, de Pascua que le llaman, y la gente pone los regalos abajo. Ese va a ser tema para otro estudio. Sigamos analizando lo que es la Torá. Hemos leído 3 versículos, y el Levítico y los profetas, y en el cual ya nos está diciendo a qué tipo de sacrificio humano se opone Adonai, al sacrificio de niños. Segunda de Reyes 21. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, según las abominaciones de las naciones que Yahvé había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos y rendió culto a aquellas cosas. Asimismo, bueno, aquí hay una escritura que me trae recuerdo, dice que no sea que mirando el cielo y veas el ejército de estrellas, la luna y el sol, te veas tentado a adorarlo. A eso se refiere cuando adoró el ejército. Claro, veía luminosidad y le daban un poder que no tenían, porque ya habíamos sido advertidos. Entonces dice, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, para provocarlo a ira. Y pasó a su hijo por fuego. Es este el sacrificio en el cual Yahvé está en contra, en tomar una vida que no es la de nosotros y disponer de ella. Ese es el sacrificio al cual nuestro Elohim se opone, no al sacrificio humano, que lo vamos a ver más adelante. Sigamos viendo. Deuteronomio 18, del 10 al 12. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoguero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque para Yahvé cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahvé, tu Elohim, echa a estas naciones delante de ti. Miren, mucho antes de que este rey Manasés subiera al trono, ya en Deuteronomio, en la Torá, está advirtiendo de todo lo que iba a hacer este rey malvado. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Nuestros hijos, nuestras hijas son sagrados, son nuestra descendencia. Pero Hasatán, esta serpiente antigua, como digo yo, que come polvo, quiere disponer de las generaciones más jóvenes.
Entonces, aquí no se trata de que Adonai no acepta el sacrificio humano. Claro que lo acepta y lo vamos a ver más adelante. Pero necesitamos fortalecer qué tipo y investigar qué tipo de sacrificio Adonai no acepta. Vamos a ver el profeta Ezequiel. Ezequiel 20 del 31 al 33. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Yahvé, Adonai, que no os responderé, hacer pasar los hijos por el sacrificio de niños. Este es el sacrificio que es abominación para Adonai. Cuando nosotros no somos capaces de estudiar y que estudien por nosotros, vamos a recibir la enseñanza del que nos está influenciando. Por eso que es importante, y te lo digo, no me creas a mí, no me tienes que creer. Estudia las Escrituras. Analicemos. ¿Cómo puede estar Yahvé en contra de los sacrificios humanos y sostener aún a Yeshua como nuestro sacrificio? Cuando nosotros somos obedientes a la Torá, nos vamos a dar cuenta de que siempre va a estar la posibilidad de que nosotros tengamos que sacrificarnos. Siempre va a estar la posibilidad de que nosotros tengamos que ofrecer nuestras vidas. Es claro que Adonai solicita el sacrificio humano. Veamos qué dice Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Yahvé tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca las palabras de Yahvé. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención a la grosura de los carneros. Bueno, aquí hay algo claro, ¿no? Nos está diciendo de que Adonai Yahvé se complace en los holocaustos y en los sacrificios de víctimas. ¿Y a qué víctimas se referirá? ¿En qué tipo de condición? Si nosotros podemos traducir y ese significado cuando dice víctima, ¿se referirá a animales o a personas? ¿Será que tenemos un Dios que está sediento de sangre? Y que lo único que quiere es poder, digamos, someternos? Vamos a ver Romanos 12, del 1 al 2. En el Brit Hadashah o Nuevo Testamento dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Adonai que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Adonai, agradable y perfecta. Pablo estaba claro de que Saulo de Tarso, estaba claro de que en cualquier momento él podía ser apresado. En cualquier momento él podía ser devorado por estas hienas, por estos hombres que querían tomar su vida. Él estaba claro. Por eso que él dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Adonai que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuántos seguidores de Yeshua en los primeros siglos fueron sacrificados? Fueron tirados por Nerón y otros emperadores tiranos romanos a los leones. ¿Cuántas personas entregaron sus cuerpos y sus vidas y no negar la emuná, la fe que ellos llevaban?
Pedro también es otra persona y un referente, Kifa. Vosotros también, en Primera de Pedro 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Claro, cuando nosotros ofrecemos sacrificios espirituales, cuando estamos dispuestos, cuando hacemos Torah, marcamos la diferencia. Pero el adversario anda como león rugiente, para tomar nuestras vidas, para tomar lo que no es de él, para tomar lo que es de Elohim. Si finalmente nosotros, como creación de Adonai, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuando nosotros en una discusión, imagínense, nosotros muchas veces discutimos, no, si nosotros somos dueños de nuestras vidas y hacemos lo que queremos, cuando en nuestra soberbia nosotros tratamos de explicar y dar un razonamiento de que nosotros nos mandamos solitos. Pero cuando andamos en desobediencia, pero cuando andamos en Torah, sabemos que nuestra vida no nos pertenece y le pertenece a Elohim, y estamos dispuestos a dar la buena batalla. Entonces, aquí Shaul, Saulo de Tarso, y Kifa, Pedro, Simón Pedro, están claros de eso. Nos están diciendo de que tenemos que estar dispuestos a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y Pedro nos dice, claro, tenemos que también hacer sacrificios espirituales. Pero cuando nosotros hacemos sacrificios espirituales, tenemos que estar claros y tenemos que estar convencidos de que en cualquier momento tenemos que dar la batalla. Les voy a decir algo. Entre el 2019 muchos cristianos fueron apresados y asesinados por facciones religiosas, musulmanas. En el 2020 lo mismo, se rompió el récord, 2021. Nosotros decimos, pero es que no, ¿a dónde están matando? Claro, si no, de pronto nosotros pensamos que nuestro mundo es la seguridad de nuestra casa, o el trabajo, o nuestra vida. Pero hay personas que están dando la buena batalla. Las Escrituras nos dicen, si nosotros no entendemos de que Dios, Adonai, sí acepta sacrificio humano, entonces no estamos entendiendo la Escritura. No la estamos entendiendo. Si nosotros nos vamos a la Torá, a los profetas, nos vamos a dar cuenta que muchos profetas entregaron su vida por la emuná que tenían, por la emuná, no por la fe, porque la gente cree que creer es cerrar los ojos, esto yo creo, y va a pasar. No, eso será el pensamiento griego, pero el pensamiento y el significado hebreo es otra cosa, es fidelidad, es hacer las cosas, es poner manos a la obra. Yo tengo emuná, yo hago, es hacer. Si nosotros pensamos que, por ejemplo, podemos hacer una división entre profetas mayores y profetas menores, no porque unos tengan menos importancia que otros, sino porque se entiende que los profetas mayores han aportado una mayor cantidad y extensa de libros, de escritura. Y hay profetas que han escrito párrafos y capítulos muy cortos, 2 o 3, a los cuales son calificados como profetas menores. Por ejemplo, en este grupo
Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel, hombres cuyas vidas son un ejemplo para nosotros hoy en día. Se llaman así profetas mayores. Como les digo, por ejemplo, el mismo Isaías tiene 66 capítulos que comprenden todo un contenido de un libro extenso. Y su nombre significa Yahvé es mi salvación. Y era uno de los grandes profetas del siglo 8 antes de Yeshua. El profeta relata detalles sobre el nacimiento del Mashiach en Isaías 9, su vida, capítulo 11, así su muerte y resurrección y reinado. Isaías fue llamado al ministerio profético, oficio que ejerció en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Hay poca información acerca de su familia. Su padre se llamaba Amós, también mencionado en Segunda de Reyes 19:2. Era casado y con 2 hijos, nombrados en Segunda de Reyes 7:3 y 8:3. De acuerdo a la tradición judía, murió aserrado y partido en 2 durante el reinado de Manasés, entre el 693 y el 639 antes de nuestro don Yeshua. Su ministerio duró 40 años. 40 años. Por ahí una vez leí de que este rey maligno, Manasés, mientras estaba con sus propios profetas de Baal, le exigía a Isaías que profetizara a favor de su familia y a favor de su reinado, a lo cual Isaías se negó. Se negó. Entonces, ¿qué muestra más perfecta de sacrificio vivo? De un sacrificio a nuestro Adonai, que Él entregó su cuerpo. Ha cerrado, partido en 2, y hasta el último, en un estado en el cual de conexión con Adonai, no dejó de creer. Aquí tenemos la muestra. Entonces, ¿a cuáles sacrificios humanos se refiere la Escritura en los cuales Adonai no acepta? Al sacrificio de niños, de estos niños inocentes. Porque a nosotros nos pide sacrificio personal de nosotros, no que dispongamos de otras vidas. Entonces, si nosotros tomamos el sacrificio de Isaías, es la prueba más clara de que él sacrificó su cuerpo y no contaminó nada, como decía en el capítulo de Levítico. Él no contaminó nada. Él entregó su vida antes de negar al Dios verdadero. Si estudiamos a otro profeta de los grandes, Jeremías, ¿quién no va a entender quién es Jeremías? Jeremías es otro profeta de los grandes, y su nombre significa Yahvé levanta. Era procedente de Ananot, ciudad a 5 kilómetros del norte de Jerusalén. Elohim lo llamó al ministerio cuando era muy joven. Jeremías 1:6. Y sus días por venir serían muy difíciles para él. Difíciles. El Señor Adonai, nuestro Adón, prometió librarlos de sus enemigos. Jeremías 1:8. Además, lo había puesto para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar y edificar y para plantar. Jeremías 1:10. El profeta era un hombre quebrantado y lloraba mucho a causa de la demora del cumplimiento de sus profecías. Su ministerio le trajo enemigos y persecución. Debido a la oscura época en que vivía, Adonai le prohibió casarse.
Jeremías 16 podemos encontrar eso. Sufrió odio, rechazo de su gente y amenazas. Miren, me recuerda a alguien que también sufrió amenazas y odios y fue muerto por lo que predicaba. Porque nosotros nos resistimos a la Torá. Si para qué estamos con cosas. ¿Ah? Lo que nos gusta, eso no nos sirve esto. Nos sirven para los diezmos, listo. Vamos pasando la puruña, el sombrero, el platito para que nos den. Para eso nos sirve. Pero no para el Shabbat, no para la dieta levítica. Levítico 11, donde nos prohíbe comer ciertos alimentos que nos contaminan. Y a lo largo de todo la Torá y de los profetas nos está diciendo que nos tenemos que abstener de alimentos contaminados. También en el Brit Hadashah es claro, pero nosotros interpretamos, no, es que Pedro vio el lienzo 2-3 veces bajar, entonces ahora podemos comer lagartos, escorpiones, cucarachas y ratones. No, no, no. ¿Hasta cuándo? Finalmente los juicios anunciados por Jeremías se cumplieron y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Un remanente quedó en Judá, entre los que se encontraba él, Jeremías. Todos los pocos que quedaron en Judá emigraron a Egipto. Egipto, Misraín, aflicción. ¿Y por qué estaban allá? Porque fueron desobedientes. Porque en Deuteronomio 26, en Deuteronomio 28, nos dice a lo cual nos vamos a enfrentar si nos salimos de la Torá. Vamos a ser llevados cautivos. Nuestro pueblo va a ser esparcido por todos los rincones de la tierra. Va a venir una nación de aspecto fiero, que su signo es de un águila, cuyo idioma no vamos a entender, y nos va a llevar cautivos, y nos van a liquidar. Si no está advirtiendo. Jeremías también advirtió. ¿Por qué estaban en Egipto? ¿Por desobediencia a la Torá? Si Jeremías le estaba diciendo, oye, no, que tenemos los Baales, el sacrificio y todo esto. Todos los pocos que quedaron en Judá emigraron a Egipto, como les decía, no queriendo escuchar la advertencia de Elohim. No hacerlo. Contra su voluntad, Jeremías fue llevado allí y murió, según la tradición, apedreado por los judíos. Esto es como un misterio que yo conozco ya. Apedreado por nosotros. Apedreado por nosotros. Si a profeta que se nos ha mandado lo liquidamos, ¿hasta cuándo pecamos? El profeta Ezequiel. En el año 597, aproximadamente, antes de la venida de nuestro don Yeshua, fue llevado cautivo a Babilonia. Y la Biblia lo describe como un sacerdote, hijo de Buzi, que desarrolló su ministerio entre el 595 y el 570, antes de nuestro don Yeshua. A pesar del cautiverio de Ezequiel, fue llamado a ser atalaya. Ezequiel 33:7, atalaya, que estuviera advirtiendo al pueblo impío, al pueblo porfiado, duro de cuesco, a amonestar a Israel. El ministerio del profeta duró un poco más de 20 años. Su esposa murió sin que pudiera realizar el duelo.
Lo podemos ver en Ezequiel 24:16. No es necesario mencionar que Ezequiel es el autor del libro que lleva su nombre. Su oficio profético inició en el 5.º año de su cautiverio. Podemos encontrar ese dato en Ezequiel 1.1. Y miren aquí, adivinen. Murió en Babilonia en el 569 antes de nuestro don Yeshua. Según entendido, mártir por reprochar a su pueblo de la idolatría, apedreado por los judíos. Su nombre significa Adonai es mi fortaleza. Me emociono, claro que me emociono. ¿Hasta cuándo este pueblo insiste en hacer lo malo? Podemos ver el sacrificio de estas personas que entregaron sus cuerpos y sus vidas a Adonai. Entonces no me vengan a mí con que Dios no acepta sacrificio humano. Claro que lo acepta, pero en ese contexto, no tomar la sangre inocente y ofrecerla a dioses paganos. Me recuerda un versículo que sale en Nehemías y dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu Torá tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Mataron a tus profetas. Nehemías 9:26, versículo 1. Y echaron tu ley, tu Torá a su espalda y mataron a los profetas. Aquí está la prueba. Si la Escritura dice, a mí una vez un rabino me dijo que ¿a quién hemos matado? Aquí está, aquí, en la Escritura. Profeta que se mandó, porque se liquidó, que se mató. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales se afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y si desde el cielo los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvieron a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y desde el cielo oías según su misericordia, muchas veces los libraste. Aquí está, mataban a los profetas, mataban, ¿qué si? Con su famosa ley oral. Pero les voy a decir algo, hay muchos rabinos que hoy en día aceptan a Yeshua como el Mashiach. Hay un antiguo dicho judío que dice: el que sabe no habla y el que habla no sabe. Pero ellos tienen prohibido hablar. Hay doctores de la ley que saben que Yeshua es el Mashiach, pero no lo van a reconocer, porque la Escritura sale que no lo van a reconocer, hasta cuando lo vean bajar del cielo. Por eso hoy día llega cualquier rabinillo, cualquier youtuber, no, que Jesús no califica porque este tal Jesús es hombre, entonces lo mataron y ahí Dios no permite el sacrificio humano. Sí, no permite el sacrificio de niños, pero si Él requiere, nosotros les pertenecemos a Él. Cuando nosotros andamos en obediencia, sabemos que nuestras vidas le pertenecen a Él, y Él las puede tomar cuando Él quiere. No seamos duros de cerviz. Primera de Reyes 19:14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, Adonai de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pasto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías.
Buscaban para matarlo, para liquidarlo. Entonces no me vengan a mí con que los judíos lo han matado, que este tal Jesús, que profeta que se le mandó, profeta que mataron. Por eso que fuimos llevados cautivos. Por eso que fuimos llevados encadenados y esposados. Desde el principio, varones de Adonai. Y también mujeres han sido sacrificados por causa de su emuná. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? A no traicionar nuestra emuná, nuestra fe. ¿Ah? Casi nadie. Si lo único que cualquier cosa de peligro, la gente quiere salvar el pellejo, como sea. Como sea. Y muchas veces, así como dice que muchas veces Adonai escuchó y le mandaba profeta y una vez estando bien los volvían a traer. Ahí tenemos el ejemplo de Simón Pedro, que lo negó. Antes de que cante el gallo me va a negar 3 veces. Pero Adonai es misericordioso. Yeshua es misericordioso. Y lo perdonó. Y Pedro no se perdió. Y a mí no me vengan con que vino a fundar otra religión y que el Papa... Eso es mentira. Si digamos los arbores de la Iglesia Universal Católica Constantinesca empiezan con el Concilio de Nicea, más de 300 años después de la muerte y resurrección de nuestro don Yeshua. Claro que los rabinos y muchos en nuestra nación Israel no aceptan a Jesús como se le presenta, porque es pagano, pues si ni yo creería. Yo que poco andaba en este mundo. Si no cumple con la Torá este tal Jesús, así como me lo presentan. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar nuestras vidas? Nosotros como sacrificio vivo, como dice el Ajín Pablo. Pocos. Tenemos el ejemplo de Esteban. Esteban, que fue acusado falsamente. ¿Ah? Que los fariseos, llamados a celo, se concertaban para poner testigos falsos. Cuando en la Torá sale que nosotros no podemos poner testigos falsos, es una abominación. Y Esteban, pudiendo haber negado para salvar su pellejo, estuvo dispuesto a ser apedreado. Entonces a mí, cuando me dice, no, que Dios no acepta sacrificio humano, claro que lo acepta. Lo que no acepta son los sacrificios de sangre inocente. Eso es lo que no acepta, para ofrecerlo a dioses paganos. Si eso es lo que llama a ir a Adonai. Yeshua fue asesinado por aquellos que repudiaban su palabra. Si le dicen, ¿por qué estás en contra de las tradiciones de los ancianos? Si Yeshua jamás rompió la Torá, Yeshua nunca rompió la Torá. Él lo que rompió eran los mandamientos, la ley oral, el lavamiento de manos, estas cargas que eran difíciles de llevar, que aún ellos mismos eran capaces y trampeaban con el Shabbat. No podían escupir porque era una manera de arar la tierra. No podían mirarse al espejo en Shabbat porque eso los podía llevar a sacarse algún pelo y alguna cosa, alguna imperfección, y eso era cosechar. Claro, Yeshua estaba en contra de eso, en contra de esas leyes que se las inventaban ellos mismos.
Por eso que lo llevaron a la cruz. Yeshua nunca pecó. Eso lo hace diferente. Él tomó el castigo por nosotros. Su cuerpo, su cuerpo tomó el castigo para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Miren lo que dice en Gálatas 3, versículo 13. ¿Y por qué les leo el Brit Hadashat? Porque es la manera de validarlo. El Brit Hadashat tiene que ser validado. Porque fue para nosotros, para que pudiéramos entender el contexto de ese tiempo. Si Yeshua no se leía a sí mismo, no leía a Mateo, no leía a Marcos, no, él leía la Torá. Pero el Brit Hadashat, este pacto renovado, nos da cuenta y podemos ver la película completa. Gálatas 3:13. Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es aquel que es colgado de un madero. Él tomó nuestros pecados, nuestras transgresiones. Porque la Torá nos dice, la Torá es la Torá importante, leamos Torá. Y ahí vamos a entender por qué dice la Escritura que maldito es todo aquel que es colgado del madero. Si Él tomó, que Él nunca pecó, tomó los pecados de nosotros y murió con ellos. Y cuando Él fue resucitado, cuando Él fue embestido de gloria en este cuerpo que había sido transfigurado, los pecados quedaron atrás. ¿Qué dice la Escritura? Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Yahvé vuestro Elohim, que yo te prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Yahvé tu Elohim, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces él quitó la maldición del pecado. Si Hasatán, esta serpiente, no sabía este secreto, él hizo lo imposible porque nuestro Adón Yeshua no naciera, se perdiera. Y cuando nació, hizo todo lo posible por liquidar. Ahí tenemos a Herodes, cuando ordenó la matanza de los niños. Y tuvo que huir a Egipto. Ahí está en la Escritura, porque fuiste llamado de Egipto. Entonces, nos dice la Escritura, para seguir avalando lo que el Brit Hadashat, ¿eh? Este pacto renovado. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer la Torá y entregar nuestras vidas para la gloria de Adonai? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos? Muy pocos. Si tenemos intereses, pues tenemos familias. Por eso que al profeta se le indicó que no se casara, porque estaba viviendo momentos difíciles. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer Torá? Estas instrucciones de vida. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Él pudo haber evitado todo este sacrificio. De hecho, podemos ver cuando dice Elohim. Si es posible que este trago amargo, que esta copa pase de mí.
pero que se haga tu voluntad. Él sabía lo que se enfrentaba. Él sabía lo que se le venía. Aún así estuvo dispuesto a entregar su vida, hombre perfecto, para que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de salvación. Si con la sangre de los toros, de los machos cabríos, no alcanzaba. No alcanzaba. Por eso que muy temprano en Bereshit se nos promete y se nos hace la promesa de un Mesías, de un Mashiach. Todo el judaísmo es mesiánico, todos esperan un Mesías. Unos creen que ya vino, los otros que todavía va a venir, otros que están entre medio de ahí, que están recibiendo revelaciones. Pero en la Escritura nos sale. Sale y nos indica. Que necesitamos un Mesías, porque no nos alcanza. Si nosotros todos hemos pecado, todos nos hemos caído de la ley. Si nosotros, es imposible que nosotros con nuestros propios recursos podamos tener la posibilidad de salvación. No, solos no. Él pagó por nuestros pecados. Isaías 53, del 6 al 12. Por su camino, mas Yahvé cargó en el pecado, en él el pecado de todos nosotros. Y en el 8 nos dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de los vivientes, de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Con eso Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Y el 12 nos dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá su despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿A quién le recuerda esto? ¿De quién está hablando? De nuestro Don Yeshua. De nuestro Don Yeshua. ¿Ah? Pero los que no creen en el Mashiach, no, dicen que el siervo sufriente es Israel. Se refiere a Israel esta escritura. Porque siempre le vamos a dar una vuelta de tuerca. ¿Ah? Si nosotros vamos a acomodar las verdades a como nos antojen. No, si aquí se está refiriendo a Israel. No está hablando de este Yeshua, Yahshua, Yoshua. No, es Israel. Pero no hay que hurgar mucho más. No hay que hurgar mucho ni investigar mucho para poder darnos cuenta que el siervo sufriente salva a Israel del pecado. Claro, está hablando de que el siervo sufriente salva a Israel del pecado. No está hablando de Israel. Este siervo sufriente salva a Israel del pecado. Donde habla de Israel, para mi querido hermano de sangre y de espíritu, nuestro hermano judíos, yo les voy a decir dónde habla de Israel. Lo voy a buscar, voy a permitirme buscar aquí la escritura, se sienten sonar la hojita. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, toda su Torá que yo te prescribo hoy, también Yahvé tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones. Está hablando de Israel. Ahí está hablando. Y de ahí nos da un temón.
¿ah? Y nos da a bendecir nuestras tezas a amasar, al entrar, al salir, y nos da todas las bendiciones, hasta que no. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahvé tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Ahí está hablando de Israel, ahí está hablando. No está hablando de Israel en Isaías 53, está hablando del siervo sufriente, porque este siervo sufriente es el que salva a Israel. No hay que hurgar mucho, ni marearse tanto para entender eso. Por tanto, yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, habiendo él, y orado por los transgresores. Cuando él se retira al jardín de Getsemaní, al monte de los olivos a orar, y dejó a sus discípulos para que velaran. Y los discípulos 1 o 2 veces se quedan dormidos. Y él se retiró a orar. Si es posible, Abba, que esta copa pase de mí, pero que se haga tu voluntad. Él oró por su pueblo. Si Yeshua es judío, y la Escritura dice, el cetro nunca se apartará de ti. Entonces, ¿estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por obediencia? Así como Yeshua lo hizo. No, es que yo no creo en Yeshua porque no califica. Porque Dios no admite sacrificio humano. Claro que aquí estamos claros, lo hemos leído. Y no le leí los profetas menores. Otra mortandad más que quedó. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12, 25. ¿Cuál es el pensamiento rabínico? ¿Cuál es el pensamiento rabínico? Aquí está. ¿Querrá nuestro Adonai el sacrificio de adultos, de otras personas? Claro que no. ¿Querrá Adonai que nosotros nos suicidemos, atentemos contra nosotros mismos? Claro que no. Si Él quiere que vivamos, Él quiere que nosotros recibamos todos los beneficios, pero no en esta vida. Nosotros de repente, claro, Dios nos da beneficios y nos da bendiciones. Enseguida vamos a ver ese tema. En la Escritura hay un caso de sacrificio. Bueno, los dioses paganos sabemos que demandan sangre inocente. Pero en la Escritura, para yo responderle a este hermano, para responderte a ti, querido hermano, en la Escritura hay un caso en el cual hay un sacrificio y está ahí. ¿Ah? Y te lo voy a leer. Dice, esto sale en Jueces 11 del 30 al 40. Vamos a leerlo. Y Jefte hizo voto a Yahvé diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere cuando yo regresara, cualquiera que saliere a las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Yahvé, y lo ofreceré como holocausto. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Yahvé los entregó en sus manos,
y de Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grandes estragos. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: «Ah, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado la palabra a Yahvé, y no podré retractarme». Ella entonces dijo: «Padre mío, si le has dado la palabra a Yahvé, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Yahvé ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón». Y volvió a decirle su padre: «Concédeme esto, déjame que por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras». Él entonces dijo: «Ve», y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió su padre, versículo 39, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces, dice: «Y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días al año». Hay un ejemplo en las escrituras donde muchos creen que era un niño, pero si nosotros hacemos un estudio acabado nos vamos a dar cuenta que Isaac tenía más de 30 años cuando aconteció que Adonai le dijo que lo ofreciera como sacrificio. Dice en Génesis 22 del 1 al 14: «Y aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Y aquí aparece la palabra holocausto, la misma que aparecía como este jefe del ejército que venció a los amonitas. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo sus 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Elohim le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperadme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío, Abba. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Obediencia. Esa es la palabra, obediencia. La obediencia que tuvieron Isaías, Ezequiel, Habacuc, Joel. Obediencia de entregar sus vidas si aún fuese necesario. Éxodo 32
del 30 al 34. Y aconteció el día siguiente, dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahvé, quizás la aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moshe a Yahvé y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Yahvé respondió a Moshe, al parecer al que pecare contra mí, a este raeré, y yo de mi libro. Ve ahora pues, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré a ellos su pueblo. O sea, Moshe se ofreció como sacrificio. Él intercedió por su pueblo. ¿Ah? Ráeme a mí, ráeme del libro de la vida. Yo voy por ello. Tómame a mí, pero no castigue a este pueblo. Pero Yahvé no aceptó porque no calificaba. Moshe había pecado. Como dice el rabino que antes le cité, Moshe había pecado, pero sí estaba dispuesto a ofrecerse en sacrificio por su pueblo. Entonces, ¿es lícito? Es lícito. Como Moshe no calificaba porque había pecado, le promete un profeta. Dice en Deuteronomio 2, 18, del 15 al 18, dice, profeta en medio de ti, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahvé tu Elohim. A él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Yahvé tu Elohim en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahvé mi Elohim, ni vea yo más a este fuego, para que no muera. Y Yahvé me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta te levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que le mandare. Se le prometió un profeta, tanto como él, para que espiara los pecados, porque Moshe, él trató de entregarse él a cambio del pueblo para que perdone, pero no calificaba. Entonces, en Deuteronomio 18, no es, versículo 15 al 18, Adonai promete un profeta como Moisés, como Moshe, como es su nombre. Promete un profeta como Moshe. En medio de ti, profeta te levantaré en medio de tus hermanos como tú. Deuteronomio 30, 6. Y circuncidará Yahvé tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahvé con tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Claro que Adonai quiere que vivamos. Claro, pero Él no permite el pecado. Tiene que haber un redentor. Porque Adonai no dice una cosa y después dice otra. Somos nosotros que malinterpretamos el tema. Todos vamos a morir. Es la condición que nos dice la Escritura. Pero Adonai quiere que vivamos. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Claro que Él quiere que vivamos, pero nos promete cielo y tierra nueva. Daniel 12:2, en Daniel.
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Claro, todas estas promesas se llevan a cargo después en el reinado del Mesías. Porque aquí podemos ver que hasta a los malos les va bien. Hay malos que les va bien. Y la gente deja de creer y empieza a hacer lo malo. Si el malo le va bien y yo estoy mal y creo... Si nadie dijo que era fácil, ya vemos ya. Los profetas, los enviados han sido asesinados o muertos, han sido exiliados. Ahí tenemos los discípulos de Yeshua. Todos, con excepción de Juan. Que la Escritura dice que terminaron sus días en la isla de Pasmo. Pero todos los otros fueron inmolados. Todos. Andrés, crucificado en una X. Pedro, crucificado al revés. Shaul, decapitado. Otros desollados, apedreados. Sí, entonces las promesas de Elohim son falsas. No se cumplen. ¿Él es mentiroso? No. Si aquí Daniel nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Isaías 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Elohim por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Yahvé perpetuamente, porque en Yahvé Adonai está la fortaleza de los siglos, porque derribó los que moraban en lugar sublime, humilló a las ciudades exaltadas, las humilló hasta la tierra, las derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Los que sufren, si hay gente que sufre hoy día, si nosotros no nos hacemos cargo, sabemos no que Dios permite la pobreza y que los niños sufran. ¿Cómo este es un Dios malvado, sediento de sangre? ¿Cómo? Si no entienden que esa responsabilidad se le dio a los hombres. El hombre es responsable. El hombre es responsable de la viuda, del extranjero, del menesteroso. ¿Qué es menesteroso? El que gana un salario y no le alcanza para vivir. No puede llegar, no llega. El camino del justo restituye, tú eres resto. Pesas el camino del justo, también el camino de tus juicios. Oh Yahvé, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Claro, si nuestros hermanos judíos piadosos que ayunan 1, 2 o 3 veces en la semana, esperan, también esperan, y no se quieren equivocar, porque ya estuvieron exiliados, hemos sido esparcidos por los rincones del mundo. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Quiere Adonai que vivamos o que muramos? Que vivamos. Lo dice Daniel, lo dice Isaías. Pero tenemos que ser fieles. Fieles a la Torá, las instrucciones de vida. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por otras personas? Si no queremos que nos critiquen, no nos critiquen, no hagamos nada, si es lo más fácil. No vamos a hacer nadie. Nadie nos va a molestar, nos va a criticar. No, ciñamos nuestros lomos. Si este camino que hemos tomado, que tú has tomado, que quieres tomar, que yo, no es fácil. A mí me han escrito y mensajeado, pero los mensajes más horrorosos que puedan existir. Amenazantes. Judío traidor, judío aquí y allá. Han blasfemado el nombre de Adonai. Han atentado contra las Escrituras. Pero si no quiero que pase nada, me quedo calladito, no, nada aquí yo. Nadie me va a molestar y vivo una vida. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Romanos 5, del 7 al 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Elohim muestra su amor para con nosotros. Es que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Mashiach murió por nosotros. Claro, porque fue obediente y cargó nuestros pecados como siervo sufriente. Hoy día Hasatán quiere que perdamos la fe y la emuná en Yeshua. Que dejemos de creer. Que no estudiemos, hermano, para que podamos responder a estos pseudo maestros. Estudiemos, no me crea a mí, estudie. Haga Torah. No deje que lean la Biblia por usted. Pida en ayuno y oración. Pidamos en ayuno y oración entendimiento. Porque somos niños de pecho que no entendemos. Que no sabemos distinguir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Y tenemos un Adonai, un Elohim amoroso, pero justo. No creamos que Él nos va a dar unos correazos y nos vamos a salvar. Listo. No. Para que haya misericordia tiene que haber justicia. Y nosotros tenemos que, en el gran día, presentarnos. Y los libros serán abiertos. Hermano, que Yahvé te bendiga y te guarde. Que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Yahvé alce sobre ti su rostro y te dé shalom.